Super Mosca, creo. ¿Es Super Mosca el Gallo Estrada? Sí. Es Super Mosca y es un excelente peleador. Buen peleador, boxea muy bonito y es muy buen peleador. Y campeón del mundo y ha demostrado gran clase. Yo creo que nada más que es un peso pequeño y no puede competir, obvio, con los peleadores como los gringos que están ahorita, ¿no? Es peso welter, uno es welter y el otro también welter, ¿no? Chamaco. Pero hay un peso mediano, completo mediano, que yo creo que le puede ganar al Canelo tranquilamente. Que es el zurdo. ¿Zurdo qué se llama tú? Ramírez. Es un excelente peleador el cabrón. No le dan la oportunidad, porque no le dan la oportunidad, no tiene nadie que intervenga con él para que le den chance. Y hay otro Charlo, se apellida Charlo, que va a pelear dentro de poco, que boxea hermoso, boxea muy bonito, más que son mejores peleadores. Entre las voces expertas del boxeo mexicano, Ignacio Bernstein, mejor conocido como Nacho Bernstein, compartió su opinión sobre la pelea de Bivol contra el zurdo Ramírez en una breve entrevista para el canal de YouTube Boxeo MX. El entrenador dio su visto bueno al mazatleco y consideró que tiene oportunidades de salir campeón. En la descripción y en el primer comentario te voy a dejar el link al video original para que te lo eches con una chevechita o con un cafecito como tú gustes. Don Nacho, ¿me puede dar una opinión acerca de la pelea de Bivol contra Zurdo Ramírez que se anunció? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Yo creo que tiene gran oportunidad el Zurdo Ramírez, es un peleador de gran clase y más alto, más fuerte. ¿Le veis mucha chance a Ramírez? Yo creo que sí, esperamos que México tenga un nuevo campeón. ¿Usted cree que el Canelo enfrente al ganador, don Nacho? Bueno, ese de Don Nacho me parece bastante claro. Yo creo que Canelo no va a enfrentar al ganador de Bivol y el zurdo Ramírez. ¿Tú qué opinas? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Desde la perspectiva del formador de campeones mexicanos, el zurdo Ramírez podría coronarse campeón en los Emiratos Árabes debido a la clase de boxeador que es. Don Nacho abogó a favor de la técnica de Ramírez, pues aseguró que será un factor importante para la pelea, ya que delante de él estaría una gran oportunidad para su carrera, ni más ni menos de convertirse en leyenda, mis amigos. También aseguró que Gilberto Ramírez es más alto que Bivol y más fuerte, por lo que esa combinación de factores le darían una ventaja en la contienda y así arrebatarle el cinturón de las 175 libras a Dimitri Bivol. Aunque no quiso revelar si la pelea acabará en un knockout o por decisión de los jueces, para Nacho Bernstein, el zurdo Ramírez podría ser el nuevo campeón de los semipesados y lograría aquello que no pudo el Canelo en mayo del 2022, cuando perdió por decisión unánime a favor de Bivol. Dice Don Nacho: yo creo que sí, esperamos que México tenga a un nuevo campeón, agregó el entrenador galardonado en el Salón de la Fama de Box. Nacho Bernstein prefiere ver campeón al zurdo Ramírez que a Canelo Álvarez en las 175 libras, ya que en repetidas ocasiones Ignacio Bernstein ha mostrado su rechazo al estilo e importancia de Saúl Canelo en el boxeo mexicano, pues desde la opinión de Don Nacho, el Canelo no es un gran peleador, así que no es el próximo mejor libra por libra de México, pese a que es el campeón unificado en los supermedianos. Y pongan atención, aunque les cale a los Canelo lovers. Y cuando el tapatío intentó ser campeón en las 175 libras y no pudo, Nacho Bernstein reforzó su postura. En cuanto a quién podría ser el mandamás en los semipesados, el preparador de boxeo aseguró que el zurdo Ramírez puede ser el mejor y mucho mejor peleador que Canelo. Fue en mayo del 2022 cuando Nacho Bernstein habló en una entrevista donde compartió que el mazatleco puede ganarle tranquilamente al Canelo en la división de los semipesados, y es el video que te mostré al principio. Don Ignacio Bernstein nació en Actopan, Veracruz, en 1939 de una familia de agricultores. La madre de don Ignacio Bernstein murió cuando él tenía 7 años y de su educación se hizo cargo, por el lado paterno, una tía que era muy estricta.
Don Ignacio Bernstein también fue boxeador amateur, mas no le gusta para nada hablar de eso. Lo conocían en ese entonces como el Pollo Bernstein, de peso minimosca, carrera nada fulgurante en los encordados. Y esto viene, mis amigos, en el libro de Alejandro Toledo de Puño y Letra, Historias de Boxeadores. Si tienen oportunidad, léanlo, se los recomiendo, está buenísimo. Les voy a leer un pequeño extracto donde habla de Ignacio Bernstein y lo que dice Ignacio Bernstein de sí mismo, de su niñez y de sus anécdotas. Aquí nos habla del antecedente. El antecedente donde él era boxeador amateur. El antecedente nace de que yo estaba en el colegio en Jalapa y estaba prácticamente solo, dice Ignacio Bernstein, pues mis hermanos iban a otra escuela y uno tiene que aprender a sobrevivir cuando uno es niño y no tiene el apoyo de nadie. Las canicas hay que defenderlas a madrazos y a los grandes de perdida descontarlos. Mi carácter siempre ha sido áspero, dice Bernstein. Yo era problemático, muy travieso, era malo y peleonero. Y el boxeo me apasionó tanto que no le puse empeño a la escuela. Uno pelea por romanticismo. En ese tiempo yo hacía lo que los demás y el boxeo estaba de moda en Jalapa. Y las figuras eran locales o regionales, si acaso iban peleadores de Puebla. Como boxeador yo no tenía gran fuerza física, quizá tenía más facultades para jugar el béisbol. Incluso en el béisbol mi poco peso y la falta de fuerza se hacían presentes a la hora de batear. El boxeo siempre me atrajo más, pero caí en malas manos. Es difícil, muy difícil destacar en el boxeo mexicano, que es de buen nivel, sobre todo cuando no se tienen las facultades. Aquí en el libro de Alejandro Toledo le preguntan, ¿a referencia de qué dice que cayó en malas manos? Y responde Bernstein, vine a la Ciudad de México con la idea de aprender más y caí en manos de un entrenador que era duro y borracho. Se llamaba Antonio Chapela, le decíamos el Chúpela, pues todo el día chupaba. Era un buen entrenador, pero duro, insoportable, grosero, irresponsable. Nos trataba a mentadas de madre y groserías todo el tiempo. Lo mejor que le ocurrió fue haber conocido a Arturo Hernández, a Adolfo Pérez, ya que se retiró como boxeador en 1951 y de pronto se estrenó como ayudante de entrenador en dependencias de gobierno, sacando de ahí campeones de torneos nacionales. Preparó boxeadores amateurs con buen ojo y llegó al Centro Olímpico Mexicano, donde se quedó hasta 1980 y fue entrenador del equipo mexicano en las Olimpiadas de Montreal y Moscú. Entonces, Bernstein renunció. Bernstein se negaba a ser un burócrata del deporte. Aprendió cómo se manejaban las mafias y cómo se manejan quienes llevan el deporte en México. Y en verdad le revolvió el estómago todo eso. Todos los organismos, el manoseo de atletas, terrible. La preparación viene del propio dinero del atleta hasta que llega al nivel en que la autoridad lo absorbe, lo aprovecha o lo usa. En sus definiciones y recuerdos, Ignacio Bernstein a veces parece un tipo críptico. No se puede soslayar la idea de que el boxeo, es un deporte cruel. Como espectáculo genera mucho dinero, mucho interés, mucho morbo. Se ven cosas terribles en el medio. Si uno quiere disfrutar de lo hermoso de este espectáculo, tiene que aprender a sortear esas cosas que se presentan. Si quiere uno apartarse de la gente mala que hay en esto. Bernstein tiene sus historias y lecciones de vida. Recuerde haberle dicho alguna vez a Adolfo el Negro Pérez lo siguiente: mire, negro, yo lo quiero a usted mucho. Con su sistema usted tuvo un gran campeón del mundo, el Vicente Saldívar. Yo estaba muy jovencito y trabajaba con usted y siempre ambicioné tener un campeón zurdo, nunca pensando que fuera mejor que Saldívar. El tiempo llevó a Bernstein a tener en Daniel Zaragoza su campeón zurdo. El entrenador encuentra en el Negro Pérez a su tutor y se desvía hacia el homenaje y dice lo siguiente: ¡ay, si no hubiera conocido al Negro Pérez! Él me arropó, me protegió y me enseñó muchas cosas del boxeo. En el libro de Alejandro Toledo le piden a don Ignacio Bernstein contar una de sus historias más amargas. Y Bernstein da un trago amargo y dice: de lo más amargo en mi carrera como entrenador de boxeadores, no diré los nombres, pero ofreceré el cuento. Es un accidente de trabajo. En el gimnasio, un peleador lastima a otro. El golpe lleva al muchacho a morir.
en un par de días por un derrame cerebral. El muchacho ha muerto por un derrame. Los dos implicados en el incidente eran hermanos, por lo que la muerte en la familia fue más que dolorosa. Pugilísticamente, este hecho y el fallecimiento de Gilberto Román han sido para don Ignacio Bernstein los golpes más severos que ha recibido en el boxeo. Don Ignacio Bernstein es quien para dar su punto de vista en esta pelea de Bivol contra el zurdo Ramírez. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. A continuación te voy a presentar los mejores momentos del zurdo Ramírez para que los disfrutes y analices estos videos. Dime tú qué opinas. ¿Quién vas? ¿El zurdo o Bivol? Yo voy el zurdo Ramírez. Ya lo he dicho en todos los videos y me mantengo. Gana zurdo Ramírez por nocaut.